Vale. Bueno, para los que no me conozcan, que yo creo que me conocen todos, ¿no? Yo soy la doctora Pérez. Ah, bueno, solo no venían más, ¿no? Bueno, pero que yo la conozco porque yo no había hablado con ella. Ya, bueno, pues yo soy la doctora Pérez, soy médico rehabilitador y soy la jefa del servicio de rehabilitación de aquí de la clínica. Este es nuestro programa, es un poquito amplio, vamos a intentar hacerlo... Si conseguimos enfocar esto. ¿Ahí mejor? Bueno. Vamos a ver primero cuál es la función de un médico rehabilitador, porque yo creo que hay mucha gente que no nos conoce a los médicos rehabilitadores. No. Todo el mundo conoce a los fisios, todo el mundo conoce a los neurólogos, pero la labor del médico rehabilitador la verdad no se conoce y como especialidad no se conoce. Entonces quiero explicaros un poquito en qué consiste. Hablar un poquito de esa rehabilitación, de cuándo debe comenzar, cuándo debe acabar, qué es lo peliagudo, y luego ya la parte motora y cuáles son los déficits que se producen cuando tenemos un daño cerebral y las complicaciones que pueden aparecer a raíz de un daño cerebral. Bueno, pues la rehabilitación según la OMS es el conjunto coordinado de recursos médicos, educativos y profesionales destinados a devolver al paciente con discapacidad la mayor independencia y capacidad funcional posible con el fin de reinsertarlo a una vida plena en su entorno. Eso es, hablamos de rehabilitación en general, para todo, no de neurorehabilitación. Entonces, la medicina física y rehabilitación comprende el diagnóstico, valoración, prevención y tratamiento del paciente discapacitado dirigido a facilitar, mantener o devolver la máxima capacidad funcional posible. El médico rehabilitador es el médico especialista en rehabilitación y medicina física. O sea, nosotros lo que hacemos es nuestros 6 años de carrera, nos presentamos al MIR, sacamos una plaza de médico interno residente y estamos 4 años estudiando la especialidad. Y a partir de ahí ya somos especialistas en rehabilitación. Pero nuestro ámbito de actuación, ¿en qué consiste? Bueno, pues nosotros hacemos una asistencia integral de pacientes con procesos discapacitantes, potencialmente invalidantes o en situaciones ya con secuelas residuales deficitarias en los campos del aparato locomotor, del sistema nervioso, cardiovascular y respiratorio y de alteraciones sensoriales, así como las repercusiones psicológicas y sociolaborales. O sea, como veis, nuestro campo de actuación es bastante amplio y como tal pues tenemos una formación bastante amplia en muchos aspectos. De hecho, incluso hay más de las que están aquí porque ahora hay muchos médicos rehabilitadores que también se dedican a genitourinario, con el tema de suelo pélvico, ¿vale? Infantil, bueno, ¿vale? Entonces hablaríamos como que el médico es el médico de cabecera del discapacitado y de su entorno familiar. Vale, ¿cómo empezamos nuestro trabajo? El médico rehabilitador interviene en todas las fases del proceso y es el que coordina al resto de profesionales en el proceso rehabilitador. Para ello, lo primero que hacemos es una historia clínica detallada y valoramos también el entorno familiar, social y laboral del paciente. Aquí, lógicamente, es fundamental también la labor de la trabajadora social, que también nos ayuda a comprender el enfermo es el enfermo, pero también su entorno. Realizamos una exploración minuciosa del paciente, incluso aplicamos escalas. Muchas veces yo he preguntado a familiares, habla por teléfono, sube escaleras, viaja en transporte público. No son preguntas que yo haga al tuntún, con eso yo hago unas escalas, ¿vale? Hay escalas para todo, de actividades básicas de la vida diaria, de instrumentales, de marcha, de discapacidad, de invalidez. Y esas escalas me permiten saber cómo está el paciente, cuantificarlo, cuál es su situación y también comparar cómo está al principio del tratamiento, cómo está al final. Junto con unas pruebas complementarias y eso me da un diagnóstico médico y, ojo, la diferencia del médico rehabilitador, funcional. Esa es la diferencia de un médico rehabilitador con el resto de médicos. ¿Vale? Yo tengo un diagnóstico funcional. Cómo toda esa enfermedad está alterando la funcionalidad de ese paciente, su independencia, ¿de acuerdo? Con eso, con todo eso, se sacan los déficits y limitaciones y las funcionales y sociales.
planteamos unos objetivos de tratamiento y con eso se establece el plan de tratamiento que va a tener ese paciente. Lógicamente, esto es un proceso que se repite, ¿vale? No se hace una sola vez. Según va evolucionando el paciente, nosotros vamos reevaluando, reevaluando esos objetivos, nos los vamos volviendo a plantear y podemos cambiar el plan de tratamiento, ¿vale? Un paciente que evoluciona fenomenal, yo me voy cambiando sus objetivos y si al principio yo tenía como objetivo que el paciente se mantuviera sentado, a veces es tan simple como eso, pues luego es que pase a estar de pie, que empiece a caminar, que empiece a hacer unas actividades básicas de la vida diaria, o un paciente que no va bien cuando yo tenía expectativas que sí, pues entonces me tengo que replantear esos objetivos y bueno, pues serán enfocados a un bienestar del paciente, a que no tenga complicaciones, a que también objetivos en cuanto a dónde va a ir ese paciente después de ese tratamiento, va a volver a casa, ¿cómo es la casa? ¿Vive en un tercero sin ascensor? No es lo mismo ese objetivo que el que tengo con un señor que vive en un primero, camina, sube escaleras, ¿de acuerdo? ¿Qué objetivos tiene la rehabilitación? Pues es realizar una valoración minuciosa de la situación física, pero también funcional. Establecer las pautas de tratamiento adecuadas y específicas para cada paciente según su patología. También hay que tener en cuenta las que trae. No es lo mismo un paciente sano previamente que un paciente diabético, un paciente que ha tenido un infarto de miocardio, el tratamiento y todo no puede ser igual. Y prever las posibles complicaciones que puede tener este paciente, que son características de esta patología, y establecer la prevención, ¿vale? ¿Cómo se consigue? Pues todo lo que hemos dicho, valorando de modo integral al paciente, evaluando los déficits, mediante la exploración clínica y la aplicación de escalas, estableciendo los objetivos, tanto de tratamiento como de prevención de complicaciones, valorando la necesidad de ayudas técnicas y realizando la prescripción, también si ese paciente necesita una silla de ruedas, qué silla de ruedas, cómo, si necesita una férula, si necesita una órtesis para el pie, todo eso lo hace un médico rehabilitador junto con, lógicamente, el equipo de rehabilitación, pero bueno, siguiendo esa evolución clínica y modificando los tratamientos, sobre todo dentro del ámbito de fisioterapia y terapia ocupacional. En neuropsicología yo no me meto, por ejemplo, ¿vale? Yo valoro al paciente por experiencia, sé déficits cognitivos que tiene, pero yo no me meto en su tratamiento. Manteniendo funciones clínicas con el equipo de rehabilitador. Aquí en la clínica nosotros, bueno, el equipo de lo que es de fisios conmigo estamos continuamente y luego semanalmente hacemos una sesión clínica, todo el equipo, incluida Beatriz también como trabajadora, enfermería, todos, y hablamos de los pacientes que nos preocupan, el que no va, el que sí, el que... todo, ahí se habla todo, y describiendo y evaluando las posibles secuelas y limitaciones funcionales o reuniéndome con familias o los cuidadores. ¿Cuándo debe comenzar la rehabilitación? Yo supongo que esto lo habéis oído en estos días a todos, lo antes posible. En cuanto la situación médica lo permita, en cuanto el paciente esté estable, debe comenzar la rehabilitación. Eso quiere decir que en el propio hospital del que vienen vuestros familiares debe comenzar la rehabilitación. Los rehabilitadores decimos que deberíamos estar hasta en la UBI, pero no nos dejan, no nos suelen dejar. Para prevenir todas esas complicaciones que pueden venir de una mala colocación, o cómo mover un brazo, cómo tratar a ese paciente, eso se empieza a hacer, o se debería empezar a hacer en la habitación. Cuando el paciente ya es capaz de salir de la habitación, cuando ya no necesita oxígeno, cuando ya, entonces, y cuando hemos empezado a sentarle, a verticalizarle, que hay pacientes que hay que ir muy poquito a poco porque se nos marean, no están acostumbrados, hay que ir poco. Entonces ya empiezan a salir a la sala de fisioterapia, de terapia ocupacional, en el caso de los hospitales, bueno, en el caso de los hospitales a fisioterapia y gracias. Pero bueno, en teoría neuropsicología, todo lo que tienen aquí, y luego cuando ya el paciente es dado de alta, pues de forma ambulatoria. Estamos acostumbrados y creemos erróneamente que cuanto más se alargue una hospitalización, incluso aquí, va a beneficiar más al paciente. Bueno, pues no, está demostrado que no. La institucionalización no mejora los resultados rehabilitadores, sino todo lo contrario. Es conveniente que el paciente vaya a casa,
Porque además eso también, yo eso lo he hablado con bastantes familiares, eso nos dirige también a nosotros un poco. Hasta que no estamos en casa no nos damos cuenta de las dificultades que tiene realmente ese paciente. Es importante que nos transmitáis, pues es que yo he ido a casa y resulta que esto no lo puede hacer, lo otro no, ¿vale? Porque nosotros podemos trabajar en ese sentido dirigido a esa función en concreto. ¿Y cuando acaba? Estamos en lo mismo, siempre parece que más es mejor. No tiene mucho sentido. El programa de rehabilitación termina cuando el paciente o está recuperado, cosa que bien es verdad que en pacientes con daño cerebral un 100% de recuperación ya os digo prácticamente imposible, muy leves a lo mejor, pero no. O ya no necesitan los profesionales del equipo de rehabilitación para seguir mejorando, pues porque simplemente es un mantenimiento que puede hacer en casa o en un gimnasio, o bien cuando esas secuelas ya están estabilizadas y el tratamiento no consigue que ese paciente mejore más. Ese es el momento de dar un alta en rehabilitación. Lógicamente el tiempo necesario de rehabilitación pues es diferente en cada paciente, depende de la gravedad, depende de la evolución, no todos necesitan el mismo tiempo. Y la época de mayor recuperación del déficit neurológico en concreto es en los primeros 6 meses al año. A partir del año consideramos que la lesión está estabilizada y que no va a tener grandes mejorías. Puede tener pequeñitas, sí, pero no lo suficiente como para un paciente que no camina, caminar, un paciente que no es independiente, ser independiente, ¿vale? Ahora vamos a hablar, sí, ya de las consecuencias desde el punto de vista motor. Vamos a hablar fundamentalmente consecuencias físicas, pero sí que quiero haceros una pequeña de los trastornos de la percepción, que aunque son cognitivos, nos influyen mucho en el terreno físico, ¿de acuerdo? Jesús me dijo que os había comentado el neuropsicólogo un poquito por encima, pero yo quiero hacer hincapié porque a nosotros la verdad que nos influye muchísimo. El déficit motor es la debilidad o pérdida de fuerza en un brazo, una pierna o la mitad de la cara. Normalmente aparece en la mitad de un cuerpo, la mitad del cuerpo. Una debilidad o una pérdida de fuerza. Quiero explicaros un poquito los términos que utilizamos, que yo sé que a veces hablamos muy así, no nos entendéis, ¿vale? Nosotros hablamos de plegia cuando no movemos nada, esa parte del cuerpo, nada. Cuando ya movemos un poquito, aunque sea un poquito, una contracción, ya hablamos de paresia, ya no es plegia, es paresia. Cuando afecta a la mitad de un cuerpo, pues entonces hablamos de hemiplegia si no mueven nada, hemiparesia si mueven un poquito. En las lesiones medulares, por ejemplo, que es de cintura para abajo, hablamos de paraplegia o paraparesia. Y cuando afecta a todo el cuerpo, tetraplegia o tetraparesia, los 4, ¿vale? Cuando tenemos una hemiparesia, por ejemplo, y afecta más al brazo que a la pierna, yo os digo que tiene una hemiparesia de predominio braquial, de brazo, ¿vale? Eso es lo normal en estos pacientes. Cuando tiene una paresia o una hemiparesia que afecta más a la pierna que al brazo, hablamos de una hemiparesia de predominio crural. Si hay dudas, preguntas, por favor me interrumpís, ¿vale? Esta es nuestra forma rara de hablar, pero así nos entendemos todos. ¿Cómo se produce el movimiento? Vamos a ver. Existe una vía que es la vía que llamamos piramidal, ¿vale? En esta corteza motora, en la corteza cerebral, es donde están las neuronas motoras y ahí es donde se inicia el movimiento, ¿vale? Esas neuronas emiten sus fibras que van bajando, pasan por los ganglios basales, pasan o núcleos de la base, cerebelo, y en el tronco del encéfalo se cruzan de lado, ¿vale? Aquí, como veis, las del lado, en este caso izquierdo, pasan al derecho y las del lado derecho pasan al izquierdo, ¿vale? Eso baja por la médula, sale por los nervios y llega a los músculos, ¿vale? Cuando yo quiero hacer un movimiento voluntario, pienso, pues quiero levantar la pierna. Empieza aquí.
¿vale? Va bajando, eso llega a la médula, nervio, músculo y muevo mis piernas. ¿De acuerdo? Esta es la que llamamos la vía piramidal y es fundamental para el movimiento, es la que nos produce el movimiento voluntario. ¿Dónde están esas neuronas motoras? En la corteza motora, aquí. ¿De acuerdo? Por delante de un pliegue muy amplio que hay que se llama la fisura de Rolando, que es esa es la corteza motora. Y dentro de esa corteza motora, que sería esto en grande, vemos que tenemos distinta representación de distintas partes del cuerpo. ¿Veis? Hay una zona que maneja la lengua, que para ser solo lengua es mucha. Una zona que maneja la cara. Una zona muy grande que maneja la mano. Más chiquitina, el cuerpo y la pierna. Dependiendo de las arterias que se afectan cuando yo tengo un ictus, se me puede paralizar unas partes u otras. ¿De acuerdo? Eso es básicamente. Debido a este cruce que estábamos viendo aquí, es por lo que cuando se lesiona el hemisferio derecho, me paraliza la parte izquierda del cerebro. Y cuando se lesiona el hemisferio izquierdo, me paraliza la parte derecha. Porque aquí se cruza. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Vale. ¿Y esto? ¿Por qué las manos van peor que las piernas? Fijaros qué representación tan grande tienen en el cerebro. ¿Cuántas neuronas sanas necesitan para hacer ese movimiento? Esa es una de las razones. ¿Vale? ¿Qué otra? Entonces podemos tener por una parte una falta de fuerza, ¿vale? Pero también podemos tener una alteración del tono. ¿Qué es el tono? La tensión que tienen los músculos cuando están en reposo. Una mínima tensión. Es decir, yo puedo estar en reposo, pero yo no me caigo. Yo estoy de pie, me mantengo de pie. Es porque mis músculos tienen un tono mínimo. El tono postural normal es aquel que es lo suficientemente alto como para que venza la fuerza de la gravedad, pero para que me deje hacer un movimiento. Es decir, para que yo pueda estar de pie, pero si quiero dar un paso o levantar un brazo, yo pueda hacerlo. Ese es el tono muscular normal, ¿vale? ¿Qué alteraciones del tono tienen estos pacientes? Un tono disminuido, hipotonía, nada más tener un ictus. Nuestros familiares están fofos, ¿no? Le movías el brazo y caía como si fuera chicle. Eso es una hipotonía, ¿vale? Una hipertonía es todo lo contrario, cuando empieza a aumentar ese tono, y la famosa espasticidad, famosa y temida por todos y hablada 1000 veces. Un aumento de tono, por un aumento de un reflejo medular, ¿de acuerdo? Y que puede limitar, ¿vale? Ahora vamos a hablar de la espasticidad, que es la más típica. La espasticidad no es más ni menos que una evolución de una lesión cerebral. El que un paciente tenga espasticidad no significa que no le hayan movido, ni que esté maltratado. No, es que la lesión evoluciona así. Empieza con una hipotonía y poco a poco, en muchos casos, va evolucionando a una espasticidad. Aparece en el 19-38% de los casos. Ojo, aquí estamos sesgados, vemos los ictus peores. Hay ictus chiquititos que se van a casa y aquí no los vemos. Nuestro grado de espasticidad, lógicamente, aquí es más alto, son ictus más graves. Es algo que se desarrolla de forma gradual, pues suele aparecer a los 2-3 meses de la lesión cerebral. Y puede interferir con la rehabilitación y las actividades de la vida diaria. Puede que un paciente sea menos funcional por el simple hecho de tener espasticidad, que no pueda mover un brazo si esa espasticidad es muy fuerte y le limita el movimiento. Hoy, y ocasionar otras complicaciones como son dolor o contracturas, si no se trata, ¿vale? Pero no tienen que tratarse todos los casos. Hay casos de espasticidad leve que incluso nos viene bien. Si yo tengo una pierna un poquito débil y tengo un poquito de espasticidad, pues a lo mejor me sirve para caminar. Esa rigidez, llamémosle entre comillas, que representa la espasticidad, me permite que bloquee mi rodilla y que pueda seguir caminando, ¿vale? Esa no habría que tratarla, bienvenida sea. El problema es cuando ya se nos va un poquito de madre.
entonces ya sí, tenemos que empezar a tratar cuando produce dolor, cuando produce una rigidez, cuando me limita en esas actividades, entonces sí hay que empezar a tratarla. ¿Y cómo la tratamos? Sobre todo, fundamental evitar y corregir los factores que aumentan la espasticidad. ¿Qué factores aumentan la espasticidad? El frío, las infecciones. La verdad que es muy variable la espasticidad. Una infección de orina te puede hacer que el paciente tenga más espasticidad. Cuando le saco a la calle y de repente es que no es capaz ni de andar, ¿vale? Y él andaba. Lo que llamamos las espinas irritativas. Un uñero puede hacer que un paciente tenga más espasticidad en esa pierna, ¿de acuerdo? El dolor, todo eso nos aumenta la espasticidad. ¿Qué hay que hacer? Ejercicios específicos y movilizaciones, ¿vale? Digo específicos porque son específicos y ahí tenemos una fisio. Tienen que ser movimientos muy lentos, muy concretos. No me vale, por eso algunas veces cuando me decís, os ayudamos, le muevo. Sí, pero con mucho cuidado, porque una mala movilización al revés puede hacer que empeore la espasticidad y que empeore el dolor y que empeore la situación. Entonces, la espasticidad es lo que llamamos cinético dependiente, depende de la velocidad. Entonces tienen que ser movimientos muy lentos, porque si yo lo hago rápido, se la aumento, ¿vale? Si yo le provoco dolor, le voy a aumentar la espasticidad. Entonces, sí, pero con mucho cuidado, ¿vale? A veces utilizamos aparatos ortopédicos, férulas, ortesis, para relajar, para que esté en buena postura, para que pueda pisar, por ejemplo. Fármacos, bien por vía oral, el famoso baclofeno, que es el Ioresal, yo creo que muchos de vosotros estáis acostumbrados ya a su manejo, son relajantes musculares, o la tizamidina, que es el Sildalud. Cuando son localizadas, pues utilizamos la toxina botulínica, el Botox, ¿vale? En espasticidades localizadas, o aunque sean más generalizadas, alguna en concreto que nos está haciendo más cosquín, ¿vale? Pues entonces utilizamos la toxina. Y en espasticidades muy generalizadas, ya y donde no nos da con la dosis de toxina y no nos da con la dosis de baclofeno, lo que hacemos es poner una bomba de baclofeno, que es un dispositivo que se pone subcutáneo debajo de la tripita, eso se lleva un catéter hasta la médula, ahí se deja puesto en el espacio subaracnoideo y va soltando baclofeno a una dosis muy bajita, se necesitan dosis mucho más bajitas porque vamos directamente a la médula, y entonces es esa la forma que tenemos de tratar. Estos pacientes también tienen alteraciones de la sensibilidad, hay pacientes que les tocamos y no notan, o notan poco, o notan sensaciones extrañas. Acabamos de estar con un paciente que le poníamos frío y notaba pinchazos. Hace media hora, ¿verdad, Lucía? Sí. ¿Cómo llevamos la sensibilidad? Bueno, pues la recogemos en la piel. Ahí hay pequeños receptores, chiquitines, que a través del nervio sensitivo llegan a la médula. En la médula cruzan de lado, ya estamos con los cruces otra vez. Lo que pasa es que este es abajo, y suben hasta una estructura que hay en el cerebro, que es el tálamo, y de ahí a la corteza. Hemos visto en esta es la motora, la corteza motora, y detrás está la sensitiva, y recibimos esa información y está lo mismo, tenemos representado toda la sensibilidad del cuerpo. Lógicamente es mucho más sensible, por ejemplo, los labios, tienen mucha sensibilidad, los dedos, cuando yo quiero tocar algo, cuando queremos saber si alguien tiene fiebre, ¿qué hacemos? O con la mano o con los labios. Las madres, eso es muy típico, coger a los niños y acercarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde más sensibilidad tenemos. Vale. Es frecuente entonces que tras una lesión se lesionen estas vías sensitivas y nos provoque una pérdida de sensibilidad, como está el cruce, lo mismo, en la parte contraria del tiempo, o sea, del cuerpo. La parte que está debilitada es la que además tiene falta de sensibilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos tener? Pues sensación, o no notar nada, hay pacientes que no notan nada, o una sensación de acorchamiento, sensaciones raras, o a veces una sensación exagerada, una alodinia, una hiperalgesia, les tocas, les rozas y le estás provocando dolor.
Eso puede existir también. ¿Qué tenemos que hacer? Sobre todo prevenir heridas. En los pacientes que no tienen sensibilidad, ojo con las heridas, ojo con las quemaduras, porque ellos no notan la temperatura y les podemos quemar. A veces en una ducha, meter siempre vosotros la mano, porque ellos pueden no... Los antiguos braseros, ojo, con todas las estufas, braseros, porque podemos hacer quemaduras y muy gordas, ¿de acuerdo? Muy importante, la sensibilidad propioceptiva. ¿Qué es la sensibilidad propioceptiva? Es la que me está diciendo a mí cómo yo estoy colocada, cómo tengo el pie, cómo tengo mi mano. Yo sin mirar puedo saber en qué posición tengo mi pie. Estos pacientes también la pueden perder, esa sensibilidad. Ojo, porque pueden ponerse de pie sin saber cómo están colocando el pie y colocarlo torcido y levantarse. Esguince o fractura. ¿De acuerdo? Ojo con eso. En los pacientes que tienen la sensibilidad alterada. Podemos tener también alteraciones de la coordinación y del equilibrio. La vía piramidal hemos dicho que pasaba por los núcleos de la base y el cerebelo también. Hay una parte del sistema nervioso, que son los núcleos del cerebelo, que se encargan de nuestra coordinación, de que los movimientos que hacemos sean coordinados y de mantener el equilibrio. Cuando tenemos una lesión en el cerebelo, pues tenemos una alteración del equilibrio y de la coordinación de los movimientos. En este vídeo, por ejemplo, vemos aquí este paciente tiene una lesión, en este caso es del lado que sí que se lesiona, ¿vale? Aquí no se cruza. En la mano derecha fenomenal, ¿verdad? Voy a hacer el dedo nariz estupendamente. Y en la izquierda, temblor, en reposo. Y cuando le decimos que la lleve a su nariz, no atina, no coordina esos movimientos. Entonces, esto digamos que es en los movimientos voluntarios, ¿de acuerdo? El cerebelo y los núcleos de la base. Puede en ocasiones haber una disminución de la fuerza, pero no siempre. Entonces da lugar a la dismetría que hemos visto de esos brazos y a la marcha que ha salido antes, que no era capaz de ir con un pie delante de otro en tándem, van como borrachines, de un lado para otro. Llamamos marcha táxica. Una pincelada de los trastornos de la percepción. No son trastornos motores, ¿vale? No son puramente físicos, pero nos influyen mucho a la hora de trabajar con un paciente. Los defectos de la percepción visual. Los pacientes con lesión cerebral tienen defectos en el campo visual. Una hemianosia. Es como si tapáramos las dos mitades de los ojos. Llamamos hemianosia. Suele afectar al hemicampo del lado de la debilidad. O sea, si yo tengo debilidad en el cuerpo izquierdo, tendré una hemianosia izquierda. Y si es en el derecho, una hemianosia derecha. ¿De acuerdo? Aquí realmente no ven ese campo, ¿vale? Insisto en esto por algo que vamos a hablar después de la minerización. Aquí no lo ven, ¿de acuerdo? Y aprenden a compensar el defecto visual volviendo la cabeza. Si yo no veo por esta parte de aquí y quiero ver, lo único que tengo que hacer es girar mi cabeza. Entonces ellos sí. Puede ser al contrario, o sea, en vez de hacia Puede al lado, ser, arriba o abajo. sí, también. Y cuadrantanopsias también. Solo un cuadrante, sí. En este caso lo que pasa es que lo normal en casos de ictus y tal es la hemianosia homónima que llamamos, que es esta. ¿Vale? Trastornos de la imagen corporal, la minegligencia. Seguro que todos o muchos nos habéis oído hablaros de fulanito tiene minegligencia, vuestro familiar lo tiene. ¿Qué significa? Que el paciente ignora determinados estímulos aunque sean capaces de percibirlos. Sí, ven, que es la diferencia, pero no le hacen caso a todos los estímulos que les vengan de ese lado. Ni a ti, si le hablas desde este lado, probablemente no te hagan caso, ¿vale? O si le tocas ese lado, probablemente no haga caso, mientras que si te pones al otro lado, perfectamente. ¿Cómo diferencias que no ve de que no lo quiere ver? En la exploración y en un reflejo de amenaza, si no ve, ¿vale? Si el paciente te colabora, le haces una campimetría que llamamos, Yo coloco mis manos delante de él y muevo una.
y muevo otra y veo si la veo o no la veo, ¿de acuerdo? ¿Qué mano estoy moviendo? La derecha. ¿Qué mano estoy moviendo? La izquierda. Si no me colabora, reflejo de amenaza. Cuando a ti te hacen así, como que te van a dar un golpe, tú cierras el ojo. O sea, que sí, ante una... Y por la amenaza del paciente muchas veces se nota. Sí, sí. Puede ser. La diplopía también puede existir, sí. O sea, y por la actitud del paciente. Es más, el tema de la heminegligencia es más, se le nota en la actitud. En que si tú le hablas por ese lado, él te oye y te está oyendo, pero no te hace caso. Sí. ¿Vale? Y él podría ver, pero no te hace caso. No hace caso. Si tú le entras, se da sobre todo en las lesiones del hemisferio derecho. Sí. ¿De acuerdo? Entonces estaríamos hablando de hemiplegias o hemiparesis izquierdas. Como tú le hables del lado izquierdo. No, yo digo, mi padre sí que al principio no hacía caso por el lado Claro. pero ahora sí, pero Sí. yo creo que sigue viendo sin ver. Puede por ser, ese lado. puede coexistir las dos cosas, Claro. una cosa no quita la Y hay otra. veces que no hace caso. Una cosa no No, quita la O sea, otra. no es que no haga caso, Sí. sino que no se entera. Igual que... No. En neurología no existe la BCS. No. O la ignora o no lo ignora. Puede que esté en un proceso de evolución de mejorar y entonces, bueno, pues si en momentos que esté más colaborador o más espabiladillo, más, entonces sí. Y en momentos en los que caen en off, entonces no responda tanto. Eso sí. O que estén más cansados, eso sí. Eso sí. Yo creo que he notado eso, que en un primer momento solo tenía, ahora ya no. Creo que esa... Bueno, evoluciona y pueden mejorar. Esto es un síntoma como todo. Sí, también dos veces que... Ya, que desconecta. Puede ser, sí. pasa. Puede ser, sí. Vale. Pueden ignorar incluso la mitad de su cuerpo o no lo reconocen como propio. Ahí está, por ejemplo, la dificultad que hablamos de a nivel físico. O sea, si para un paciente su brazo no es su brazo o su pierna no es su pierna, imaginad lo difícil que puede ser rehabilitar eso. Y pacientes que pueden tener fuerza, que tienen fuerza, a lo mejor no toda, pero sí algo, y no te mueven un brazo o una pierna porque como no es suyo, como no lo tienen, ¿vale? Entonces sí que nos influye, a veces nos engañan, ¿vale? Es eso, o sea, ellos lo ven. Yo he tenido aquí pacientes de decirme que el brazo que tenían, o sea, enseñarle el brazo, ¿y este brazo de quién es? De mi hija, que me lo han puesto aquí para que se lo cuide. Eso me lo ha dicho a mí un paciente, una paciente para ser concreto, de mi hija, en esta semana, un ingreso en los que hemos tenido. ¿Dónde está tu brazo? Aquí. Y me enseñaba el bueno. Ya, y el otro no, aquí. Ya, y el otro, imposible. ¿Vale? Cuando esa falta de conciencia es ya no del cuerpo, de su cuerpo, sino de los efectos que ha producido la enfermedad, entonces hablamos de anosognosia. Pacientes que no pueden andar y te dicen, no, que yo me levanto y me voy ahora mismo a mi casa. No son conscientes de los efectos que ha tenido esa enfermedad en ellos mismos. ¿Qué pasa? La colaboración muchísimo menor. Si yo estoy bien, ¿por qué tengo que estar aquí? Si yo me levanto, me voy y ando y hago en mi casa todo lo que tenga que hacer, ¿vale? También hay que tener en cuenta la extinción, ¿vale? Que es como un poquito de mi negligencia. Si por los dos lados me llega un estímulo, voy a ignorar el del lado izquierdo, fundamentalmente, ¿vale? Si lo hago separado, no. Lo voy a reconocer, pero si me llegan los dos a la vez, no lo reconoceré el de ese lado, ¿vale? La negligencia suele mejorar en las primeras semanas, pero si es intensa o persistente, empeora el pronóstico, Pues por lo que decíamos, porque la colaboración del paciente es mucho menor, Puede provocar un aislamiento esa mi negligencia, porque si yo tengo a un paciente con su lado izquierdo, pongámonos que es la típica, ¿no? Una heminegligencia izquierda. Le pongo en la cama, tengo la cama que ve una vista preciosa por el lado derecho y por la noche que esa ventana está oscura, quiero decir, no está recibiendo ningún estímulo porque los de la derecha los ignora y los de la izquierda está oscuro, ¿vale? Entonces puede llegar a producir incluso por las noches confusión y de todo.
siempre os decimos estimularle por el lado izquierdo. Bien, sí, si estamos trabajando en ese momento, pero ojo, también hablarle por el lado que esa persona recibe las cosas, ¿no? Y estimularle por ahí. Entonces, mantener el lado normal de la persona hacia el lado de la acción, a no ser que yo esté trabajando en el lado negligente, pero sin hombre que se comunica con el mundo. Porque si yo le dejo al lado de una pared, su lado derecho, una pared blanca aburrida, y la otra parte del mundo, que es la activa, la ignora, aislamiento total, ¿no? ¿Vale? Entonces eso, evitar confinar al paciente en esa posición. ¿De acuerdo? A no ser que estemos trabajando. Entonces sí, darle pistas frecuentemente también para ayudar a orientarle, porque les puede producir desorientación. Pensad que si yo ignoro toda la parte izquierda y a mí me sacan de la habitación por un pasillo que solo veo la parte derecha, pero después cuando vuelvo veo la parte izquierda, que estoy volviendo por otro lado totalmente distinto, yo esto no lo conozco, no lo he visto. ¿Sí o no? Se pueden desorientar. Entonces, darle pistas. De mira, vamos a la habitación que está allí, ¿qué tal? Vale, intentar, sí, mira hacia el otro lado, pero es que hay veces que no nos damos cuenta, son pequeños detalles, pero que a ellos les desorienta un montón, ¿vale? No le regañemos, pero sí decirle que dirija la atención. Mira, a tu izquierda está, aquí tienes, mira esto, mira la foto que tienes aquí a tu izquierda, mira, ¿vale? Modificar el entorno ya cuando son pacientes bueno, pues que le ha quedado esa secuela o que vuelven a casa, esa negligencia puede hacer que estén limitados, pero a lo mejor si modificamos un poquito el entorno les facilitamos las cosas, ¿no? Si yo voy al cuarto de baño y me tengo el papel higiénico a la izquierda o la toalla a la izquierda, es que no la voy a encontrar, entonces no voy a ser capaz de hacerlo yo solo. Cámbiamelo a la derecha, lo voy a ver y voy a ser capaz de secarme las manos, ¿vale? En el cajón de la ropa, pues ponme la ropa que utilice más habitualmente a la derecha, la voy a encontrar, no te voy a tener que llamar porque no encuentro los calcetines, ¿vale? Lo mismo con la comida, ponerle todo pues a su alcance, porque si no, no me ha puesto el vaso, eso aquí es muy típico. Nuestra respuesta, fulanito, cuando las cosas no están, ¿en qué lado están? Y ya te lo dicen, a la izquierda, es que te responden ellos, ¿vale? Eso es muy típico. Bueno, pues a lo mejor eso, el tener ese detalle y ese cuidado les facilita mucho la vida. En la percepción del espacio, en el lado derecho de las personas diestras, cuando hay una lesión, perdemos esa visión espacial, con lo cual podemos tener dificultades para juzgar la distancia, el tamaño, la posición, la velocidad de movimiento, la forma. Imaginaros eso a la hora de caminar. Si no soy capaz de calcular distancias, si no soy capaz de hacerme a la idea del espacio, me dificulta mucho. Por eso también tengo muchas más dificultades en la calle que en interiores. Es todo mucho más abierto, muchas más distracciones, muchos más estímulos, ¿de acuerdo? Son problemas que muchas veces pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un paciente con un daño en el hemisferio izquierdo, resulta que no habla. Parece que está muy malito porque no habla. El del derecho, como sí habla, pues a lo mejor está muy bien, pero puede tener negligencia, puede tener alteración del espacio, puede tener muchas cosas que a lo mejor le imposibilitan más que el hecho de no hablar. Ojo, porque muchas veces en los derechos todos estos trastornos pasan desapercibidos. Las caídas, pues estamos hablando de pacientes que tienen alteraciones de la sensibilidad, de la percepción del espacio, de la percepción de su cuerpo. ¿Cómo las evitamos? Diciéndole a él, recordándole, al paciente la forma, que preste atención a su brazo, a su pierna. Mira a ver cómo has colocado la pierna. Fíjate, ten cuidado que tienes al lado algo con lo que te puedes tropezar, ¿vale? Eliminar obstáculos, por supuesto. Prohibidos cables, como por aquí. Prohibidas alfombras, ¿vale? Que somos muy amigos de las alfombras. No, ni una. Los rehabilitadores somos antibañeras y antialfombras, ¿vale? Mantener una buena iluminación, lógicamente, ¿vale? Y intentar impedir que se levante al baño por la noche, que siempre hay menos
menos iluminación. Bueno, pues si hay que encender estilo, no sé, la Feria de Sevilla, pues se enciende, pero que vean bien, ¿eh? Cuando se desplace con ayuda de una persona, siempre el cuidador al lado del lado afecto, ¿eh? Si yo tengo la debilidad en el lado izquierdo, iré en el lado izquierdo, y si la tengo en el derecho, mi acompañante irá en el derecho. Y evitar las distracciones, ¿eh? Hay que concentrarse en caminar. Yo estoy caminando y estoy caminando. No me hables de si ha ganado el equipo o tal. No, yo estoy caminando. ¿Vale? Que se concentren en caminar. Curiosa, la apraxia de la marcha, es otra alteración. Es una apraxia en general, es un trastorno neurológico caracterizado por que se nos olvidan los movimientos voluntarios y los que hemos aprendido y familiares. Se nos olvida, pues a lo mejor, a pesar de tener capacidad física de hacerlo, yo puedo tener fuerza, puedo tener buen tono, puedo tener buena coordinación y no saber cómo vestirme. Me dan un pantalón y no sé ni dónde ponérmelo, o no sé comer. Hablamos de apraxia del vestido, apraxia de la alimentación y existe también apraxia de la marcha. Se nos olvida caminar, literalmente. No sabemos cómo se hace, qué tengo que hacer yo, entonces se quedan parados. Como, de hecho se llama la marcha magnética muchas veces porque están como imantados al suelo. Le coges, le llevas y van, pues eso, como este señor, ¿no? A pasitos, pero es que no sé cómo se camina. ¿Qué complicaciones podemos tener? De las úlceras os voy a hablar un poquito porque enfermería os va a hablar más, pero es una complicación fundamental que pueden tener estos pacientes. Es una lesión que se desarrolla en la piel, en los tejidos más profundos, debido a la presión, generalmente sobre una prominencia ósea. El aporte sanguíneo de la piel y los tejidos normales, aquí tenemos unos capilares, esto es un hueso, ¿de acuerdo? Si yo tengo una cama dura debajo o una silla dura y el hueso aquí, la circulación se interrumpe, consecuencia, úlcera. ¿Vale? ¿Qué factores de riesgo? La inmovilidad, fundamental. Representa un 50% de los factores de riesgo. Pérdida de sensibilidad, al no sentir, no sienten si tienen dolor, la desnutrición, la delgadez extrema o la obesidad, la incontinencia, la humedad en general, problemas médicos añadidos, una fractura, edemas o la piel reseca. Todos estos son factores que hacen que faciliten el que aparezcan esas úlceras. Fases 4. Un leve enrojecimiento, ya digo, os paso rápido porque enfermería os hablará más de esto. Enrojecimiento de la piel es la primera fase. La segunda fase aparecen ampollas o pequeñas grietecitas, sobre todo en la epidermis superficial. Aquí ya afecta a tejido subcutáneo en el grado 3, sin llegar a los músculos, y en el grado 4 llega a los músculos incluso al hueso. No he querido poner fotos porque no son agradables para ser. ¿Dónde se localizan? Pues depende de la postura en la que esté el paciente. Cuando está boca arriba, en el occipital, en las escápulas, donde hay prominencias óseas, donde los huesos sobresalen, en los codos, sacro y talones. Cuando están en el decúbito lateral, ojo con las orejas, que hay úlceras en las orejas. En el acromion, aquí, ¿vale? Costillas, trocánteres, las rodillas, las partes laterales de las rodillas y los tobillos. Decúbito plano no suelen estar. Pero también al estar sentado, ojo, las sillas de ruedas, como platos, isquios, en el culete, justo abajo, en los metatarsos, en la parte de abajo de los pies donde apoyamos y en los talones. Ahí es donde suelen aparecer. Prevención, fundamental. Una úlcera no hay que tratarla, hay que prevenirla. No pueden aparecer úlceras, porque luego además tardan muchísimo en curar. Examinar el estado de la piel al menos una vez al día. Cuando les aseéis por las mañanas, vigilar esa piel toda, entera, mantenerla limpia, seca y bien hidratada, mucha crema, ¿vale? Valorar y tratar la incontinencia. Lógicamente estos pacientes, muchos de ellos son incontinentes, eso es inevitable. Pues intentar que no estén húmedos mucho tiempo, secar bien, Hay pacientes que tienen úlceras y tenemos que volver a sondar, desgraciadamente, pero lo ideal, por las complicaciones que tienen las sondas, es que no tengan esa úlcera, ¿vale?
Vigilar estrechamente cualquier zona enrojecida porque es el primer grado de una úlcera, una zona enrojecida, ya lo hemos visto, ¿no? Corregir ese déficit nutricional, proteínas, ¿vale? Una dieta rica en proteínas previene. Cambios posturales, fundamental. Cada 3, cada 2 o incluso si ya tiene zonas enrojecidas, cada hora. Pacientes que se mueven un poquito, pues fomentar que se mueven, que cambien de postura, ¿eh? Si por la mañana están así a ruedas, que después eche un ratito para que descansen las zonas que están presionadas con la silla, ¿eh? Un ratito de siesta y después otra vez, ¿vale? Instaurar medidas o dispositivos de alivio de la presión, colchones antiescaras, cojines antiescaras, ¿vale? No masajear las prominencias óseas porque eso es fricción sobre zona ósea, factor de riesgo de que aparezcan ahí. No elevar la cabecera de la cama, ¿por qué? Porque entonces estoy apoyando también el sacro y en isquios. Es como si estuvieran sentados más de 30 grados. No utilizar flotadores. Mi lucha. Ni flotadores, ni cojines de borreguito con el agujerito en medio. Están prohibidos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando yo, precisamente, aquí os doy la explicación porque es mi lucha. O sea, eso es... Cada vez que veo uno, me descompongo. Sé que os los venden como antiescaras, el típico de borreguito que es como un flotador, ¿vale? Vale, pues provocan escaras, es que provocan escaras. Si yo lo que estoy diciendo es que la presión sobre un punto es lo que provoca la escara, ¿cuál es la forma de prevenirlo? Repartir esa presión. Cuanta más superficie tenga, menos presión voy a tener sobre un punto, ¿no? ¿Sí o no? Vale, pues los donuts, como yo lo llamo, más presión todavía, ya me has quitado toda la superficie que yo podía de los muslos. Ya me la has quitado entera. Yo lo que tengo que hacer es repartir todo lo que pueda, desde los muslos hasta el culete, todo. Cuanto más repartida están, menos presión hay en un punto concreto. Pero es que además el agujerito en medio me produce ahí un éxtasis venoso tremendo. No circula la sangre ahí. Entonces provocan úlceras, ¿vale? Prohibidas. Vigilar la zona de inserción de sondas, de mascarillas, de gafas de oxígeno y de sujeciones mecánicas. ¿Por qué? Porque producen también úlceras. Y las gafas normales, ojo, que aquí también puede haber úlceras. Una sonda urinaria me puede producir una úlcera en el meato. Una gafa de oxígeno en la naricilla o aquí cuando se las ponemos, ¿vale? Las mascarillas, las gomitas, ojo que aquí también puede producir úlceras, ¿vale? Y protección de las prominencias óseas. El hombro doloroso, otro de nuestros grandes hándicaps de los rehabilitadores. Vale, es una secuela clínica muy frecuente, ¿vale? Hablamos de una incidencia entre un 34 y un 84% de los pacientes que han tenido ictus. En general se habla del 79% de los pacientes que tienen un ictus tienen un hombro doloroso. Normalmente aparece pasados 2 o 3 meses del ictus. Raramente puede aparecer en las primeras semanas. Y reduce la participación en actividades funcionales en el proceso rehabilitador. Al paciente le duele y no va a mover ese brazo, ¿vale? Se asocia con una menor puntuación en la escala de Bartel. La escala de Bartel es una escala que nosotros utilizamos de actividades básicas de la vida diaria, de independencia. Hombro doloroso, menos independiente el paciente, ¿vale? Predice escasa recuperación funcional de ese brazo y una mayor duración del ingreso y menor porcentaje de regreso al domicilio, porque hay menos independencia, ¿vale? ¿Qué factores nos lo provocan? No hay ninguno claro. En realidad no se sabe exactamente por qué se produce ese hombro doloroso. Parece que es una mezcla de cosas, Unos relacionados con la articulación, por lesiones de lo que es el manguito de los rotadores, aquí. La subluxación, por esa falta de tono de la que hablábamos antes, el brazo pesa y se subluxa, se sale de su sitio un poquito. Eso provoca una distensión de la cápsula, de los ligamentos y hace que duela, ¿de acuerdo? Y también por la propia afectación neurológica, por la falta de sensibilidad, la flacidez, la negligencia, la espasticidad, todo eso puede provocar un hombro doloroso, ¿de acuerdo? El principal tratamiento, la prevención, aunque es muy difícil. Por eso
Lo que os comentaba al principio también, la importancia de que en los hospitales os enseñen el posicionamiento del paciente desde el hospital, porque podemos prevenir que le duela el hombro. Lo normal posicionado duele, ¿vale? ¿Cómo es el posicionamiento o cómo lo prevenimos? Posicionamiento adecuado. Evitar el efecto de tracción, el brazo así. Esa es mi negligencia y yo no me entero de que tengo aquí el brazo y voy en la silla con el brazo colgando. Pues como no es mío, lo dejo donde sea. No, el brazo arriba, ¿vale? Y también en pacientes que no mueven nada el brazo, que no tienen y que está hipotónico, les ponemos un cabestrillo sobre todo cuando caminan, porque cuando están sentaditos, pues bueno, en la silla más o menos se lo posicionamos. Habréis visto a muchos que ahora llevan como un cartón puesto en la silla con la manita posicionada, pues es precisamente para tener un buen posicionamiento de ese brazo. ¿Cómo tiene que estar? El hombro hemipléjico en sí tiende a ir para adentro, pegado, y rotación interna. Rotación interna es esto, ¿no? O sea, rotación interna y en abducción, ¿vale? Pegado al cuerpo. Pues no, la postura es un poquito separado y un poquito de rotación externa. Esa es la postura en la que tiene que estar un brazo, ¿vale? Cuidado con el manejo del miembro superior durante las transferencias, ¿de acuerdo? Jamás traccionemos de un brazo de un paciente. Al paciente se le coge, de aquí, eso ya os lo enseñará Lucía cuando os hable de transferencias, pero al paciente se le coge de aquí, nunca tiro del brazo, porque se lo destrozo, ¿vale? Ojo al vestirle también, a veces nos empeñamos en que le tenemos que poner una camiseta porque sí, pues no, ¿vale? Que sean amplias. Y también el pedir al paciente que ayude en el movimiento hace como que él prepare esos músculos para ese movimiento. Entonces, mira, te vamos a poner de pie, venga, ayúdame. Parece que él como que ya lo coloca, y contractura un poquito ese músculo, ¿vale? ¿Qué más complicaciones nos pueden aparecer? Calcificaciones heterotópicas, osificaciones paraarticulares. Esto. Son hueso fuera de su sitio, hueso en el músculo, ¿de acuerdo? Un hueso raro, es un hueso lamelar, pero que aparece. No se sabe su etiología, no sabe por qué se produce, pero se produce. Hay causas traumáticas después de fracturas, de prótesis de cadera, o sea, el área hay bastante, otras de origen genético, como son enfermedades de Albrecht o algo así, y las calcificaciones neurógenas se dan sobre todo en la lesión medular y en el traumatismo craneoencefálico, pero también puede aparecer en otros síndromes medulares, o sea, en otros síndromes neurológicos, como ictus, Guillain-Barré u otras situaciones neurológicas. Pueden impedir, esto provoca un dolor tremendo, y rigidez. Entonces pueden impedir que la participación en la rehabilitación, aumentar el grado de discapacidad o disminuir las habilidades que tenía el paciente. La osteoporosis. Pérdida, o sea, la osteoporosis de toda la vida de la que hemos oído hablar, ¿no? Una pérdida de masa ósea del hemicuerpo afectado por el ictus. Pues es que resulta que en el ictus, si ya tenían poco los pobres, pues resulta que en esa parte del cuerpo tienen osteoporosis, y mucha, y que la pérdida de la densidad mineral ósea, o sea, la pérdida de hueso, además aparece precozmente, tras la primera semana, evoluciona de una forma muy rápidamente progresiva durante el tercer y cuarto mes y se prolonga hasta el primer año. Y no es solo por el inmovilismo, es que el ictus produce osteoporosis, ¿vale? Por lo tanto, la evaluación del riesgo de caída es un parámetro importante y estrechamente relacionado con el riesgo de fractura. Un paciente con ictus que se cae, fractura. Si es que está osteoporótico, además. Entonces, tienen un riesgo de fractura muchísimo más alto, ¿vale? Está calculado que hasta el 73% de los pacientes que sufren un ictus tienen una caída en los 6 primeros meses por ictus. Un 73%. O sea, perdón, sí, 73. En los 6 primeros meses. Es que es mucha caída, Si no se produce en ese tiempo, ya no es... ¿La caída? No, la osteoporosis. Se puede producir por inmovilismo, pero no sí, pero es ya de más... tipo. Exactamente, Vale. sí. ¿Y eso lo miran en los hospitales? No.
Por eso te digo, a mi Se da por padre no supuesto. le han hecho ninguna prueba de... No se hace, Cierto. no se suele hacer. ¿Tendría algo que ver con el calcio? Eso que dice, tiene Claro. bajo la Es que el vitamina D, cerebro también controla el calcio y el metabolismo del calcio y la absorción de calcio y la calcificación de los huesos. Y la hormona, hay una hormona, la PTH, que se produce en la hipófisis, que es la que regula el calcio y todo eso. Y esa está en el cerebro. Pero eso se podría un poco controlar, ¿no? Igual que una mujer, si tienes osteoporosis, te manda determinada... Claro, si es ya muy así, se mandan bifosfonatos, se trata, sí. Pero que en principio no hay En nada, principio ni se detecta ni normalmente se no trata. se trata. No. Y si se tiene claro que se tiene desde el primer momento, ¿por qué no se trata? Hombre, porque no todos los fármacos son pacientes muy polimedicados, además, y meter muchas más cosas a veces. Vale. Entonces, hemos dicho eso, un 73 sufre una caída en los 6 primeros meses post-ictus. Ojo, estamos hablando de 6 primeros meses. Esos 6 primeros meses coinciden con cuando la osteoporosis está más en su punto álgido y además cuando es el mayor momento de recuperación de un ictus, en los 6 primeros meses. Por lo tanto, una fractura por una caída en un paciente hemipléjico aumenta la morbimortalidad. O sea, ya no solo el daño que le producimos, sino la mortalidad que tiene y al mismo tiempo resta oportunidades de recuperación, porque todo se produce en el mismo tiempo y en el peor, en los 6 primeros meses. Mayor osteoporosis, mayor riesgo de fractura y encima cuando me estaba recuperando. Por eso no entiendo por qué no se trata de alguna manera. Hay que decir, No te la es juegas a que te algo, caigas, no si es te algo que rompas. habitualmente se trate. Tampoco, a ver, el riesgo de fractura yo creo que lo que hay que hacer es Es prevenir. prevenir la... Pero es muy O sea, difícil prevenir la que se caída, caiga, ¿eh? eso es No, fundamental. no es difícil prevenir. El riesgo de fractura en un paciente con ictus es de hasta 12 veces mayor que en un paciente normal. Yo sé que a veces soy muy pesada, sí, yo lo sé. Pero es que es muy difícil controlar que no se caiga absolutamente nada, aunque sea Ya un lo pequeño sé, tropezón. ya lo sé. Pero que yo sé que muchas veces la familia, y yo soy la mala, la de no lo levantes. Claro, normal. No lo levantes. ¿Puedo caminar para él? No. ¿Puedo? No. Yo soy la de no. Si yo lo entiendo. Pero ¿me entendéis ahora mejor? Sí. ¿Por qué? Cuando os digo es que una fractura ahora nos lo para todo. Y es que una vez que se cae ya no hay remedio. Una vez que se han hecho la fractura ya. No hay vuelta atrás. Yo prefiero prevenirlo. ¿Y el brazo, el hombro que le duela mucho, no se puede recuperar? Sí, pero lo Es que mi retrasa marido lleva más. aquí 5 meses y es que tiene el hombro, Francisco Palomino, Sí. el hombro, el brazo izquierdo, es que le duele mucho. Y hay a veces que cuando le visten y le van a poner un poco del polo, pues claro, él se Le deja duele. mucho del brazo izquierdo porque le duele muchísimo. No sé. Y por Pero es eso- lo que hablábamos, que lo fundamental ahí es prevenirlo. Una vez que aparece, si se trata, si se intenta quitar ese dolor. Sí, pero a veces es tan pesado y con tantos factores que no es fácil. No es fácil quitar un dolor A mí a veces que no puedo hemipléjico mover el brazo izquierdo, es que no lo puedo mover porque le por el duele dolor. mucho. Es lo que hablábamos, que un dolor de hombro limita en cuanto a actividades y limita... Y ojo con las enfermedades primórdigas. Sí, también. Claro, es que ojo que muchos pacientes vienen ya con su dolor y sus tendones no muy bien, sobre todo en personas mayores. Bueno, el mayor riesgo de caídas y fracturas sí que se ha visto que es en pacientes con 50-54 años, pero esto se cree que es porque son pacientes como más lanzados y más activos, ¿no? Yo ando porque sí, ¿vale? Espero que a partir de ahora me entendáis mejor cuando os digo que no. Y que no a los cojines, que no al caminar, que no. También hay otra cosa en el no dejaros caminar, ¿vale? Con ellos. Y es que como adquieran un mal patrón de marcha, luego no hay quien lo quita. Y además podemos, lo que decíamos antes, podemos empeorar la espasticidad, podemos empeorar determinadas cosas si las cosas no se hacen bien. Y trabajos de fisios los podéis llevar al traste o sea, trabajo de un día se lo podéis llevar al traste con caminar con ellos media hora, ¿vale? Y yo creo que estas chicas trabajan muy bien como para eso. Que alteraciones musculotendinosas, la atrofia, lógicamente por desuso, y las retracciones, que hablábamos antes de las retracciones, ¿vale? Por espasticidad.
se retrae ya el músculo, se pone rígida la articulación y no hay quien lo mueva. Podemos tener alteraciones respiratorias, pues de neumonías, acúmulo de mucosidades. También tener en cuenta que, ojo, estos pacientes, que los que son de origen aterotrombótico, o sea, por un colesterol alto, eso también el corazón tiene los mismos factores de riesgo un ictus que un infarto de miocardio, ojo. Edemas por falta de movimiento, se produce el enlentecimiento del retorno de la sangre. Fundamental el tratamiento postural de elevación del miembro y las medidas de compresión en algunos casos. Lo que pasa es que son muy difíciles de tolerar por estos pacientes, la verdad que las medias las toleran muy mal y el ponerlas son un suplicio, o sea, eso es así. La tromboflebitis, ese éxtasis venoso que hay en las piernas por falta de movilidad, favorece la formación de trombos en las piernas. Cuando nosotros caminamos, los gemelos nos están bombeando la sangre para arriba y hacen que la sangre circule bien. ¿Qué pasa? Si yo estoy sentado, no tengo ese bombeo, se me acumula la sangre, al estar acumulada y más enlentecida puede provocar trombos y el peligro que ese trombo se vaya al pulmón. ¿Vale? Situación gravísima y de alta mortalidad, un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué hacemos? Tratamos con heparina subcutánea, por eso les pinchamos en la tripa todos los días. Intentamos, porque no siempre, no protege al 100%, pero bueno, pues intentamos que no tengan trombos en las piernas. Cuando dejamos de ponerla, cuando empiezan a caminar. Cuando ya empiezan tal, pues entonces ya se la quitamos. Perdona, ¿y hay algún síntoma que pueda indicar que hay un edema duro, vale, caliente, enrojecimiento de la pierna, mirad esta pierna como es distinta a esta, y dolor a toda velocidad, ¿vale? Si veis esto en una pierna, enrojecimiento, dolor, que aumenta de temperatura, que es un edema, que está hinchado, que está duro, al hospital. pero eso ya sería cuando es grave, ¿no? Pero si hay No, cuando se produce es que suele cuando hay ser un trombo, sí. se hace al momento. Y ya.